Muy buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software One Colombia. Les quiero dar la bienvenida al webcast del día de hoy que tiene como tema todo lo relacionado a Machine Learning. Nos estará acompañando Jason Loaiza durante la sesión. Antes de dar inicio y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los quiero invitar a que conozcan nuestro blog de tecnología y negocios, en donde podrán acceder a diferentes consejos, recomendaciones y algunas discusiones sobre temas de actualidad. Les compartiré el link a través del chat. Recuerden que podrán encontrar esta grabación de la sesión de hoy y de todas las que hemos tenido durante el año en nuestro blog igualmente en la sección de webinars. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden ir compartiendo a través del chat y les iremos dando respuesta progresivamente. Entonces, demos inicio a la sesión del día de hoy. Jason, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jason Loaiza. Yo soy consultor TS para Software One Colombia. Soy especialista en todo lo referente a temas de cloud, específicamente en temas de Azure, Office 365, infraestructura como servicio y demás. El día de hoy, como lo mencionó Lina, vamos a abordar temas alrededor de Machine Learning y todo lo referente a ciencia de datos, ya que pues básicamente Machine Learning se basa en la ciencia de datos para poder desarrollar todos los beneficios que nos ofrece esta herramienta tan poderosa. La idea es que si tienen preguntas, sería interesante que las vayan apuntando y al final de la sesión podamos resolver algunas de ellas. Bien, ¿qué es Machine Learning? Tenemos un panorama bastante particular y es que todas las compañías normalmente van almacenando y almacenando y almacenando información eh, y que realmente no están sacando provecho de ellas, ¿sí? Pueden tener incluso modelos de Big Data en donde estén almacenando demasiada información durante muchos años y no estén sacando real provecho a ellos. Entonces, hay un panorama bastante particular y es que los datos contienen secretos. Si los sabemos usar por medio de modelos de data science y demás, vamos a poder obtener esos secretos que contienen esos datos. Eh, Normalmente, cuando tenemos una gran cantidad de datos, estos datos nos pueden empezar a revelar patrones. Y si bien es cierto, hay algo que es muy importante y es que los métodos actuales para validar esos patrones o poder empezar a escudriñar durante esos por medio de esos secretos, pues los métodos actuales no son suficientes. Entonces aquí es donde entra Machine Learning. ¿Cuál es la herramienta que nos ayuda a estudiar gran cantidad de datos, crear un código para reconocer dichos patrones y finalmente poder integrar aplicaciones que usen dicho código para predecir o para aplicar esas predicciones y ayudar de golpe a nuestras compañías a usar esa data que tenemos almacenada actualmente? ¿Listo? Machine Learning no es un concepto nuevo, realmente se usa a diario y de momento puede que nosotros no lo hayamos identificado tan rápido, pero pues Machine Learning, por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestro correo electrónico, todo lo referente a los temas de spam, esos mensajes que se van allá a nuestra carpeta de correo no deseado, es porque existe por debajo un modelo de Machine Learning que ya reconoce esos patrones de correos no deseados o correos con malware, etcétera, y los empieza a direccionar directamente a ese tipo de carpetas. ¿Listo? Eso es un modelo de Machine Learning. Todo el tema de la predicción de si un vuelo va a llegar a tiempo, si un vuelo se va a retrasar, es realmente porque se está aplicando modelos de Machine Learning. Por ejemplo, hace poco que pasaron las elecciones, también se podían aplicar modelos para hacer las predicciones de quién sería el candidato ideal para ganar una elección. Y pues claramente todo el tema de redes sociales también tiene modelos de Machine Learning. Por ejemplo, cuando se crean unos trending topics en Twitter, eh, todo eso por debajo tiene modelos de Machine Learning que ayuda realmente a hacer predicciones, a encontrar patrones en la información, y si se dan cuenta, pues se están basando en una gran cantidad de datos que ha sido pues almacenada durante meses, durante años, etcétera, etcétera. Así pues, ¿qué es Machine Learning como tal? Dice pues como tal la información que encontramos en Internet, que son sistemas de computación que se vuelven más inteligentes con la experiencia.
¿A qué es equivalente la experiencia? A datos históricos más datos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo empezar a tener una base de datos muy grande de todos mis datos históricos y con base en ello ingresar esa información en un modelo de Machine Learning para que me ayude a hacer predicciones y que cada vez que yo ingrese más y más información, mi sistema tenga autoaprendizaje y se vuelva más inteligente para poder hacer predicciones cada vez más acertadas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hace esto Machine Learning? Bien, pues básicamente este es todo el ciclo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la adquisición de datos. Ok, yo tengo una base de datos en SQL donde tengo toda mi base de clientes o donde tengo toda mi base de negocios o donde tengo como tal la eficiencia de mis trabajadores, etcétera, etcétera. Dependerá del ámbito en el cual se mueva nuestro nicho de negocio. Lo primero es que tenemos que adquirir esos datos. Segunda parte de nuestro ciclo es contestar una pregunta definida. ¿Cómo así contestar una pregunta definida? Realmente tenemos es que identificar qué es lo que queremos obtener a partir de esos datos. Ok, yo tengo toda la base de ventas pues de la compañía en una base de datos o en un archivo de Excel incluso. Entonces yo podría predecir, por ejemplo, yo quisiera predecir cómo se van a comportar mis ventas durante el siguiente mes, durante el siguiente año, ¿sí? Cómo va a ser el cambio del mercado a partir de mis datos históricos que yo ya tengo en esta parte. Posteriormente voy a colocar esos datos en una tabla, pues digamos que le voy a dar cierta estructura como tal a la información que yo tenga ahí consignada en esos datos, que no me vayan a faltar datos, que si faltan algunos datos, cómo los puedo diligenciar o si mejor quito ese dato para que no me vaya a afectar eh, toda mi información. Ahí es donde empezamos a hacer la revisión de la calidad de la información y posteriormente transformamos las características. ¿Qué significa esto? Es que yo necesito ver cómo van mis ventas mes a mes. Lo que yo tengo son fechas. 6 de enero, 15 de abril, 13 de febrero, etcétera, etcétera. Yo quiero empezar a que eso no me aparezca como fecha, sino como mes, para que yo posteriormente lo pueda hacer por semestres. Entonces, todo ese tema de características son las que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de transformar las características de nuestra información. Posteriormente, esto nos va a ayudar a contestar nuestra pregunta que nos planteamos en el paso número 2 y es, digamos, en el ejemplo que estaba poniendo, cómo van a estar mis ventas para el siguiente año. Y esto nos va a ayudar a usar esa respuesta. Pues usar esa respuesta en el ámbito de que, bueno, mis ventas van a mejorar o mis ventas van a empeorar. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que mis ventas empiecen a mejorar? ¿Listo? Pues en ese escenario que poníamos. ¿Listo? Cuando ya estamos hablando de que vamos a poder contestar esa pregunta para usarla a nuestro beneficio, pues ya estamos hablando de que podemos predecir el futuro. De cierta manera, con datos históricos que ya tiene mi compañía actualmente. Estoy muy seguro de que casi todas las compañías pues tienen muchos datos históricos, mucha información almacenada que deberían estar usando por medio de modelos de Machine Learning. ¿Listo? ¿Quién aplica modelos de Machine Learning? Pues realmente muchas compañías actualmente lo hacen. Por ejemplo, lo más sencillo de ver es un banco para saber si tú tienes capacidad de endeudamiento y tal vez darte una llamada para ofrecerte un nuevo crédito, una nueva tarjeta de crédito, nuevos servicios y demás. Realmente es que el banco está aplicando modelos de ciencia de datos, de machine learning y demás para poder empezar a hacer esas llamadas e identificar cuáles son las personas que realmente pueden llegar a tener una capacidad de endeudamiento mayor. ¿Listo? Eso es un modelo muy grande a grande escala, pero si lo ponemos en algo más básico, hasta el estudiante que empieza a calcular sus notas con base en cómo le ha ido durante sus diferentes semestres o durante todos sus cortes en la universidad, simplemente él empieza a calcular sus notas e identifica si va a poder pasar una materia o no. ¿Listo? Eso es un ejemplo de lo más básico que hay, pero pues realmente y sin darse cuenta está aplicando modelos de Machine Learning para poderlo identificar. ¿Listo? Mm, ¿Qué sucedía anteriormente? Anteriormente pues digamos que nos comunicábamos o la forma de comunicarnos era por medio de cartas. Esas cartas pues no estaban digitalizadas, eran cartas escritas a mano
y de pronto la entidad que se encargaba de hacer los envíos y recepciones de esas cartas no tenía una manera de identificar si iba a tener una mayor cantidad de envíos a cierta ciudad, a cierto destino específicamente, para así poder optimizar tal vez sus modelos de despacho como tal en sus oficinas de cartas y demás. Entonces lo que pasa es que acá con modelos de Machine Learning ya podríamos llegar a identificar y decir, bueno, voy a poner a aprender a mi sistema de que esto que estamos viendo acá es, por ejemplo, el número 2. ¿Listo? Y así, por medio de la revisión de las diferentes cartas, poder empezar a digitalizar. ¿Listo? Aquí aplicamos algo que se llama un clasificador de dígitos y si mi modelo ya está entrenado o aprendiendo, él me va a identificar que esto es un 2, eh, independientemente pues de las caligrafías que tengamos. Entonces, cuando estamos hablando de Machine Learning, tenemos que pasar por un modelo de entrenamiento, en donde yo le diga, mira, estas son las diferentes caligrafías, en este ejemplo puntual, y él lo pueda llegar a digitalizar para posteriormente ingresar a Machine Learning y empezar a ofrecernos información respecto a los datos que tenemos allí almacenados. ¿Listo? Otro ejemplo claro, que hace poco mencioné, es predecir la capacidad de compra de un cliente. ¿Listo? ¿Cómo lo hace actualmente los bancos? Pues ellos empiezan a mirar sus diferentes variables, que ese es como el punto número uno que les mostraba en todo el ciclo anterior, y es tener la información. ¿Listo? Entonces ellos dicen, bueno, voy a recolectar la información por edad, por género, ciudad, educación, ocupación, estabilidad laboral, activos, calificación crediticia y pueden haber muchos más. Eso para ellos es su función. ¿Por qué? Porque pues un modelo actualmente le puede decir que por la edad, tal vez si está entre los 18 y los 24 años, tiene una capacidad de endeudamiento de X dinero, pero a su vez si tiene una educación superior, entonces su capacidad de endeudamiento es un poco mayor, pero a su vez si tiene una estabilidad laboral, pues su capacidad de endeudamiento sigue creciendo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Son todas las variables que de cierta manera ellos tienen que tener en cuenta para que su modelo sea completamente funcional. Actualmente, ¿cómo lo hacen la mayoría de entidades? Pues por medio de interacciones por código, poniendo a correr un montón de código en diferentes servidores, porque pues obviamente un banco tiene una gran cantidad de información y tienen que estarla procesando en servidores muy robustos para que todo su código, todo su software que desarrollen para hacer este tipo de predicciones funcione de manera correcta. Mm, Realmente con las nuevas funcionalidades, las nuevas tecnologías que existen a hoy día, sobre todo aplicando infraestructura en la nube, pues esto ya digamos que está pasando al pasado, ¿sí? Ahora básicamente lo que yo tengo es que tengo mi información, simplemente la estructuro en una tabla como tal, aplico mi modelo de Machine Learning. La idea es que también al final de este ejercicio vean más o menos cómo se ve esto y posteriormente empecé a hacer predicciones. ¿Listo? Es un poco más sencillo, no tengo que desarrollar tanto código, si bien aquí puedo empezar a aplicar diferentes lenguajes de programación como Python, C Sharp, R, etcétera. Pues esto nos va a facilitar un poco más aplicar o empezar a construir nuestros modelos de Machine Learning para empezar a predecir el futuro con base en nuestra información histórica. ¿Listo? Como les mencionaba anteriormente, Machine Learning no es un tema nuevo, ya lleva pues más de 15 años de evolución como tal. Por allá en 1999 empezaron las computadoras a hacer el filtrado de correo. Ese correo spam y demás que hablábamos anteriormente, se empezaron a hacer por allá en 1999. Ya en el 2004 cuando hablábamos de un motor de búsqueda, en el caso de Microsoft, pues es Bing. Eh, en el 2004, pues cuando empezamos a buscar algo, él por modelos de Machine Learning, lo que te hace es que te organiza la información como la más relevante de primeras hacia la menos relevante de últimas. Eso es Machine Learning. En el 2005 ya se introdujeron todos los temas de SQL y minería de datos. Ya en el 2008 Bing empezó a integrar mapas y con sus mapas empezaron a salir diferentes aplicaciones y demás, por ejemplo, para hacer la predicción del tráfico. ¿Mm? Entonces ahí
pues ya se vienen en mente diferentes aplicaciones que hoy en día usamos en nuestro teléfono para movernos por toda la ciudad. Eso está aplicando modelos de Machine Learning. En el 2010 se introdujo Kinect, que ya reconocía gestos de usuarios. En el 2012 la traducción en tiempo real de voz, algo bastante interesante que hoy en día pues se sigue desarrollando mucho en diferentes plataformas. Ya desde el 2014 contamos como tal con Azure Machine Learning. ¿Listo? Azure Machine Learning pues es la solución en la nube de Microsoft que nos permite ejecutar, crear, entrenar y publicar modelos de Machine Learning. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Se escucha muy agradable este tema de Machine Learning, pero yo pues cómo debería empezar a trabajar. Y aquí viene pues la otra parte importante de este asunto y es cuando decimos, listo, yo tengo mi información, pero ¿cómo sé si mi información es coherente para empezar a trabajar con Machine Learning y hacer identificación de patrones, trabajar modelos de predictivos y demás? Pues cuando empezamos a aplicar ciencia de datos, tenemos que tener en cuenta si nuestros datos son relevantes, si nuestros datos están conectados, si nuestros datos son precisos o si nuestros datos son suficientes. ¿Listo? Acá de pronto empezamos a ver algunos temas de estadística como tal, eso que veíamos hace mucho tiempo en la universidad, eh, y que realmente acá es donde vamos a ver cómo se aplica este tipo de información. Entonces, eh, ¿cómo empezamos a ver ese tipo de datos? Ah, bueno, ¿mis datos son irrelevantes o son relevantes? Resulta que yo quiero identificar si en mi ciudad cuál es el porcentaje de contaminación. ¿Y eso de qué dependerá? Bueno, de diferentes factores que yo necesite evaluar. Listo, tengo estos datos. Tengo el precio de entrada al cine, el número de equipos de fútbol de mi ciudad y el porcentaje de contaminación. ¿Esto me sirve de algo? Tal vez esta columna porque es lo que necesito identificar, pero pues esto a mí no me va a aportar nada para saber realmente eh, cuál es el porcentaje de contaminación en mi ciudad. Entonces, para mí, en ese caso, los datos son irrelevantes. ¿Cuándo serían relevantes? En este caso, por ejemplo, puntual, tenemos, bueno, tengo la cantidad de automotores, tengo la cantidad de toneladas de gasolina por año y el porcentaje de contaminación. En este caso, mis datos sí son relevantes y sí me van a ayudar eh, a solucionar mi pregunta, que es el paso número 2, solucionar la pregunta. Tengo mis datos, ahora paso a solucionar mi pregunta. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de datos desconectados y datos conectados, ¿qué sucede? Listo, perfecto. Tengo mi tabla donde tengo automotores, toneladas de gasolina por año y el porcentaje de contaminación. Pero resulta que en mi tabla hay datos faltantes. Entonces, bueno, yo sé la cantidad de toneladas de gasolina por año, pero ¿cuántos automotores consumieron esas toneladas? No lo sé, ¿vale? O acá tengo la cantidad de automotores, pero no tengo la cantidad de toneladas por año. ¿Listo? Cuando hablamos de esto, hablamos de datos desconectados. Entonces, ¿a qué tendríamos que apuntar? Realmente a tener datos conectados, datos concretos, datos que estén muy completos para que nuestros modelos funcionen de manera adecuada. ¿Listo? Encontramos también cuando los datos son precisos o no precisos. Y en este caso puntual, pues hace poco me encontraba con una tabla donde me enviaron para hacer un modelo de Machine Learning y realmente era una tabla de ventas y decía, por ejemplo, porcentajes de ganancias por venta. Y uno de esos porcentajes era, no sé, menos 3000%, menos 15 millones por ciento, o sea, con muchos ceros. Son datos que realmente a mí no me sirven de nada porque no son precisos. ¿Listo? Puede ser que realmente sean datos que no están conectados, como lo veíamos anteriormente, y realmente eso está ayudando a que la imprecisión de mis datos actuales no funcione bien. ¿Listo? Entonces, casi siempre tenemos que ver que mis datos sean precisos. Ahora, pueden ser muy precisos respecto a la pregunta que yo planteé, o puede que realmente me ayuden a solucionar otro tipo de preguntas. ¿Listo? Por otro lado, encontramos los otros tipos de datos y es si son suficientes o son insuficientes. Cuando mis datos son insuficientes,
no poseo la gran cantidad de datos o la mayor cantidad de datos históricos para poder hacer mis predicciones, en ese momento yo voy a decir, pues mi data es insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo tengo los datos de 2017, de octubre, noviembre y diciembre, de mis ventas y quiero predecir el año 2018. Muy seguramente en ese caso puntual mis datos van a ser insuficientes porque pues solo tengo 3 meses de datos históricos y quiero predecir un año completo, ¿sí? O quiero empezar a encontrar patrones de un año completo. En ese caso mis datos serían insuficientes. Caso contrario a que yo diga, no, es que yo ya tengo mis datos desde 2013 hasta 2017, quiero ver cómo se comporta 2018. En ese caso, pues ya nuestros datos van a ser suficientes y nos van a poder ayudar a construir modelos un poco más eficientes y fiables. ¿Listo? Finalmente encontramos los datos que nos ayudan a solucionar una pregunta definida o una pregunta abierta. Cuando la pregunta que nosotros nos planteemos es abierta, contestarla puede llegar a ser un poco más complejo porque pues no la puedo solucionar con un número o con un nombre, entonces no puedo llegar a definir algo puntual. Ya si mi pregunta es definida, puedo ver si mis datos me pueden contestar esa pregunta o cómo realmente transformo esa información que ya tengo, que era lo que les mencionaba anteriormente, cambiar como esas fechas a meses para posteriormente transformarla a semestres, por ejemplo, y en ese caso puntual sí contestar una pregunta definida. ¿Listo? Así pues, teniendo en cuenta todos estos temas respecto a los datos que tenemos almacenados actualmente, pues hay dos tipos de Machine Learning. Machine Learning supervisado y un Machine Learning no supervisado. ¿Qué llega a ser un Machine Learning supervisado? Es donde yo conozco diferente información que es relevante y está conectada una con otra para solucionar alguna inquietud puntual. Entonces, en este ejemplo, yo quiero comprar una casa. Eh, Esa casa tiene, no sé, 100 metros cuadrados, pero yo no conozco el precio de la casa, no obstante, yo ya sé cuánto cuesta el metro cuadrado en un edificio de mi ciudad, cuánto cuesta el metro cuadrado en el campo, cuánto cuesta el metro cuadrado en el centro de mi ciudad, o cuánto cuesta el metro cuadrado, no sé, en las partes más concurridas de mi ciudad. ¿Sí? Con base en eso, yo puedo empezar a tomar toda esta información y saber, ya sé más o menos cuánto cuesta el metro cuadrado en donde yo quiero estar, eh, y hacer un cálculo definido acerca de esa información. En estadística eso le llaman, por ejemplo, la media aritmética y podría validarse de esa forma. ¿Listo? Eso podría ser nuestro tipo de Machine Learning supervisado. Existe otro tipo de Machine Learning no supervisado y es cuando tenemos gran cantidad de información, pero esa gran cantidad de información no me responde una pregunta puntual, que es más o menos como el que decía, no puede ser una pregunta abierta, o más bien empieza a responder diferentes preguntas. En ese caso, cuando tenemos bastante información, hablamos de un Machine Learning no supervisado, y lo que vamos a hacer puntualmente es validar esa información, transformar esa información, para posteriormente poderla clusterizar o agrupar, ¿sí? En donde este tipo de información me va a solucionar X pregunta, el siguiente tipo de información me va a solucionar otra, el siguiente tipo de información otra, pero pues yo sigo teniendo toda mi data histórica almacenada en mi compañía. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se diferencian los dos? Pues que básicamente si hablamos de un Machine Learning supervisado, vamos a hacer predicción, vamos a poder disponer de los valores de los datos y vamos a poder entrenar un modelo de Machine Learning para poder predecir datos puntualmente, porque pues tengo datos conectados que son relevantes y demás, entonces mi modelo va a ser funcional. Si hablamos de un modelo de Machine Learning no supervisado, pues en ese caso sí tengo un poco más de trabajo porque tengo que identificar el clúster de datos, encontrar el valor de esos datos para poderlos agrupar posteriormente, así obteniendo pues nuestro clúster de datos. Entonces así es como puedo identificar esos dos diferentes modelos de Machine Learning. Ahora bien, ya hablamos como tal del modelo puntual, del modelo inicial con el que yo tengo que empezar a construir mis datos. Acá, si hablamos ya directamente de cómo se ejecuta Machine Learning, eh, digamos puntualmente en la nube, yo tengo que llegar a empezar a definir mi objetivo, que era como contestar mi pregunta. ¿Sí? Recolecto mis datos, los preparo
Entreno un modelo. ¿Qué significa entrenar un modelo? Es cuando yo ya empiezo a construir como tal en Machine Learning. Mire, esta es mi fuente de datos, esto es lo que yo quiero construir o lo que yo quiero predecir. Apliquemos estas variables eh, para ver cuál variable me va a aplicar mejor, que ya son como modelos estadísticos y demás. Posteriormente evalúeme si esos modelos que yo estoy entrenando son funcionales o no. Dígame cuál está más aterrizado a la realidad y posteriormente lo voy a publicar para que yo pueda empezar a consumir esos datos predictivos y empezar a hacer la toma de decisiones eh, pues por medio de la predicción. ¿Vale? Ahora bien, en este punto se suma algo muy importante cuando hablamos sobre todo de entrenar los modelos. ¿Cómo yo voy a empezar a entrenar un modelo? Si ya tengo mi información, tengo mi pregunta definida, sé lo que quiero encontrar en esa información, pero ¿cómo lo hago? Es por medio de algoritmos. ¿Listo? De pronto acá es un poco más denso el panorama, pero acá tratamos de explicarlo de la manera más sencilla posible. Un algoritmo, ¿qué es lo que puede hacer? Básicamente entrenar o predecir. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer primero? Por supuesto, entrenar. El algoritmo primero va a entrenar todo mi modelo para posteriormente yo decir, sí, mi algoritmo es funcional, mi modelo es funcional, por tanto, puedo hacer predicciones. ¿Listo? En ese caso puntual, pues existen diferentes tipos de algoritmos. Algoritmos de clasificación, algoritmos de detección de anomalías, algoritmos de regresión, algoritmos de clusterización y algoritmos para reforzar el aprendizaje. Si bien se escucha un poco complejo de pronto qué es eso de clasificación y regresión, vamos a verlo un poco más sencillo en esta presentación. Entonces, esos algoritmos puntuales que vemos allá, tenemos que usarlos en diferentes ámbitos dependiendo de lo que yo necesite buscar en mi información. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito buscar en mi información? ¿Es A o B? ¿Es sí o no? ¿Sí? Tengo dos opciones puntualmente. Eh, ¿Qué está fuera de lo común? ¿Sí? En la información que yo tengo necesito identificar por qué, no sé, el mercado se está moviendo hacia un lado y no hacia el otro, por qué es lo que está fuera de común. ¿Cuánto o cuántos? Si necesito identificar, por ejemplo, un porcentaje, si necesito identificar un número puntual, estamos hablando de cuánto o cuántos. Entonces es, no sé, cuánto dinero voy a poder estar ganando durante el siguiente año o cuál es el nivel de eficiencia de X trabajador durante el siguiente año. Cuando hablamos de un número, pues estamos hablando de cuánto o cuántos. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está organizada como tal la información? ¿Cómo está organizado el desempeño? ¿Cómo está organizada como tal todo este tipo de datos? ¿Y qué es lo que debo hacer después? ¿Listo? Entonces, cuando yo ya encuentre cuál es mi pregunta, cuál es la pregunta que me va a llevar a la respuesta que yo quiero obtener con mis datos históricos, en ese punto puedo empezar a evaluar cuál es el algoritmo que más se aplica. De la siguiente manera. Entonces, cuando hablo de es A o B, en este caso, A es aves, B son mamíferos. ¿Qué necesito identificar? ¿Es A o es B? Adicionalmente, yo podría tener pues más categorías, ¿no? Entonces sí, son aves, pero son aves rojas, o son mamíferos, pero son mamíferos eh, de color gris o lo que sea. Eso me ayudaría a tener una mayor clasificación y recordemos el primero de los algoritmos, algoritmo de clasificación, ¿listo? Entonces, ese algoritmo nos va a ayudar a solucionar este tipo de pregunta. Siguiente pregunta, ¿qué está fuera de lo común? Entonces, yo en mi información, no sé, trabajo para un centro de tecnología y resulta que dentro de ese centro de tecnología, pues tengo dispositivos móviles, tengo equipos de cómputo, tengo dispositivos de audio y video, etcétera, etcétera. Normalmente las personas que entran a mi compañía entran a comprar equipos de cómputo y normalmente entonces esto va asociado a teclados, a mouse, a impresoras, a video beams, pero resulta que alguien está comprando cámaras fotográficas también. Esto puede llegar a estar fuera de lo común respecto a mi nicho de negocio, porque pues el mercado puede que se esté moviendo hacia otro lado y en ese caso, cuando necesito identificar qué está fuera de lo común, pues empezamos a hablar de un algoritmo que se llama detección de anomalías.
Es importante aclarar que cada uno de estos algoritmos por sí mismo tiene también variaciones en cada uno de ellos. Entonces, algoritmos de detección de anomalías pueden haber 5 o 6 algoritmos, algoritmos de clasificación también pueden haber varios. Cuando nosotros empezamos a entrenar modelos de Machine Learning, tenemos que evaluar cuál es el que mejor aterriza nuestra pregunta, cuál es el que mejor respuesta nos da hacia lo que queremos empezar a hallar. ¿Listo? La siguiente pregunta, ¿cuánto o cuántos? Les decía yo que es básicamente cuando necesitamos obtener un número. En este caso puntual dice, bueno, quiero saber cómo se está comportando el clima a través del tiempo. Si la cantidad de grados centígrados en el planeta Tierra está subiendo, está bajando, si los polos se están deshielando, cosas de ese estilo, donde no necesito es un número puntual. En ese caso, pues estamos hablando de un algoritmo de regresión. Yo creo que es de los algoritmos pues más usados actualmente, porque normalmente siempre queremos obtener un número. Entonces, porcentaje de eficiencias, eh, porcentaje de ganancias, cosas de ese estilo. Entonces, cuando hablamos de eso, necesitamos hablar de un algoritmo de regresión, que igualmente algoritmos de regresión existen pues bastantes. ¿Listo? Si necesitemos identificar cómo está organizado, y acá hay un ejemplo, por ejemplo, con Twitter, y es cómo se están comportando, por ejemplo, los trending topics. En ese momento lo que hacemos es hablar de un algoritmo de clusterización, que es donde necesitamos empezar a agrupar eh, toda esa información que nosotros tenemos para empezar a solucionar diferentes preguntas acerca de cómo está organizada esa información. ¿Listo? Ah, es que alguien está publicando algo en Twitter, o alguien empezó a hablar de algo en Twitter y tiene mejor respuesta en Miami que en Colombia, o tiene mejor respuesta en Brasil que en Ecuador. Todo ese tipo de información estamos hablando de cómo está organizado. Entonces yo podría decir, es que mi compañía tiene diferentes sedes a nivel nacional o a nivel internacional y quiero saber realmente cuál de esas sedes está siendo más eficiente y cosas de ese estilo. Vamos a ver cómo está organizado y decir, por ejemplo, no, es que Brasil, por ejemplo, se está moviendo mucho mejor a nivel de tecnología, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer después? Finalmente, reforzar el aprendizaje. ¿Cómo? Con más información, aplicando los algoritmos adecuados, modificando los algoritmos o moviendo toda esa información que yo tengo ya ahí para que ese aprendizaje realmente se refuerce día tras día. Y como lo hablaba en un principio, Machine Learning, la idea es que se se vuelva un modelo de autoaprendizaje en donde él cada día sea más inteligente. Y eso solo lo voy a lograr añadiendo y añadiendo datos a mi modelo y pues posteriormente ir eh, optimizando ese modelo con toda la información que yo tenga o con toda la experiencia que ya tenga acerca de cómo se está trabajando el modelo actualmente. ¿Listo? Así pues, y ya aterrizando todo este tema, esta es la arquitectura básica de Machine Learning. ¿Listo? En donde yo tengo mis datos, que pues es lo primordial. ¿Dónde y cómo pueden estar esos datos? Pues lo puedo tener en blobs, por ejemplo, si ya algunos de ustedes manejan temas en la nube. Puntualmente acá hablando un poco de Azure, mm, todos los blobs son como esos contenedores en donde yo puedo empezar a almacenar información de diferentes tipos. Eh, Puedo tener esa información en tablas, puede ser en tablas también de Azure, o pueden ser en tablas que yo tenga incluso un archivo de Excel. Por ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar en un momento es con archivos de Excel, archivos CSV, ¿sí? Archivos separados por comas, con datos separados por comas que pues son bastante sencillos de usar, pero pues que también nos funcionan para aplicar modelos de Machine Learning. También puedo usar temas de Hadoop, eh, que pues es otra de las soluciones de Azure a nivel de pues bases de datos y demás. O puedo usar bases de datos de SQL Server si yo lo tengo en premise con un data management, eh, haciendo pues un gateway hacia esos servidores que tengo locales. O puedo usar Azure SQL Database, que nos quedaría un poco más sencillo para poder empezar a jalar esa información. Dependiendo de cuál sea el source o cuál sea mi recurso en donde yo tenga almacenados los datos, hay diferentes formas de importarlos puntualmente
a nuestra plataforma, ¿sí? Si yo tengo un archivo CSV, pues bastará con que yo simplemente le diga ya nuevo dataset y selecciono mi archivo y lo subo y ya. ¿Qué puede llegar a pasar en ese momento? Pues que si es un archivo de Excel, no lo voy a poder estar alimentando. ¿M? De pronto para hacer una predicción así de momento que necesite, para hacer mi planeación del siguiente año, para hacer mi planeación del siguiente semestre, cosas de ese estilo, podría llegar a ser funcional, porque simplemente tengo mi dato, que son datos ahí estáticos, lo pongo en mi modelo de Machine Learning, evalúelo, entrénelo y dígame sus predicciones. Y ya. Pero ¿qué pasa si yo realmente quiero sacar todo el provecho de Machine Learning, que es que me haga modelos predictivos, que sea autoaprendizaje, que cada vez sus predicciones sean más acertadas, porque le va a estar ingresando e ingresando información? Pues en ese sentido no me serviría un archivo de Excel. En ese momento, pues lo que yo voy a necesitar es tal vez una tabla de SQL, que normalmente se va a estar diligenciando automáticamente, cada vez va a tener más y más datos, y mi modelo en ese sentido pues va a ser más funcional. ¿Listo? Entonces son cosas que tenemos que llegar a tener en cuenta para cuando estemos aplicando este tipo de modelos en nuestras compañías. Posteriormente, ya teniendo todos nuestros datos pues ya en una tabla en donde nosotros lo deseamos tener, vamos a aplicar Machine Learning en Azure, que pues en Azure puntualmente se llama Machine Learning Studio, que es como la plataforma que nos ayuda a construir esos modelos y demás. Allí creamos nuestro ambiente. Inicialmente va a ser un ambiente de desarrollo, porque allí yo voy a crear algo que se llama un experimento, que es donde creamos inicialmente nuestros modelos, aplicamos los algoritmos que deseen, pues, porque pues básicamente yo si tengo muy claro mi modelo estadístico para empezar a hacer las predicciones, pues evalúo un solo algoritmo, pero normalmente uno no lo hace. Normalmente uno lo que hace es empezar a evaluar diferentes algoritmos, para ver puntualmente cuál es el que mejor resultados nos da. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Mm, Posteriormente, podemos llegar a aplicar, bueno, lo que hacemos es publicar el servicio. Ya con nuestro modelo entrenado, esto va a ser un poco más sencillo. Empezamos a ingresar más información para que realmente empiece a predecir y voy a tener mis predicciones. En este segundo punto, yo ya voy a tener predicciones puntuales. Y posteriormente, en una etapa un poco ya más avanzada, lo que voy a hacer es que publico esto a mi cliente. ¿Cómo voy a publicarlo a un cliente? Lo quiero pegar a un servicio web. ¿Listo? Que puede estar montado en cualquier plataforma o en cualquier tecnología y demás. Eh, lo que yo tendría que ver es, digamos, si lo voy a publicar en un servicio web. Mi servicio web es independiente y maneja Python o C Sharp. Bueno, es compatible. Si maneja otro tipo de lenguaje, ahí podríamos llegar a tener un inconveniente, porque pues lo que tenemos que ver es cuáles son los lenguajes actuales, que como les mencionaba anteriormente son Python, C Sharp, R, para poder empezar a publicar esos servicios en mi aplicación web. O, por ejemplo, yo podría llegar y decir esto, no, yo lo estoy almacenando en una base de datos de Azure SQL, entonces desde por ejemplo, un Power BI, que nos sirve para hacer todo el tema de inteligencia de negocios de Microsoft, yo puedo empezar a decirle que mi source de datos, pues, es ese Power BI, eh, es ese SQL Server, y lo que hago es que jalo toda la información a mi Power BI y construyo desde ahí mis dashboards y demás información que yo quiera mostrar. En ese punto, pues ya estaría publicando la información a mi cliente. Como les digo, ya es un poco avanzado porque primero tenemos que tener un montón de cosas en este punto, ¿vale? Eh, digamos que hasta aquí iba como esa parte teórica. Vamos a tomarnos unos minutos adicionales, es para mostrarles un ejemplo, con realmente, pues es un ejemplo clásico en donde vamos a definir cuál es el performance, vamos a predecir cuál es el performance de los jugadores de la NBA para X año. ¿Listo? Entonces, voy a salir un momento acá de la presentación y voy a pasar a mi Machine Learning Studio para que ustedes puedan ver y poderles como aterrizar un poco más todos estos conceptos que vemos. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo en pantalla es el Microsoft Azure Machine Learning Studio, que es donde yo realmente tengo todos mis proyectos de pruebas y demás que he estado ejecutando durante algún tiempo.
Entonces, lo que yo les decía inicialmente, nosotros tenemos que crear un experimento. Un experimento se crea con base en toda la información histórica que yo tenga. Recuerden que el primer paso es obtener la información y después hacer la pregunta que yo requiera. ¿Listo? Entonces, de internet, descargué por ahí unas bases de datos de la NBA, en donde me muestra como tal, respecto a las ligas, los diferentes jugadores, con un montón de información acerca de puntos marcados, cuál ha sido su cantidad de partidos jugados, etcétera, etcétera. Permítanme un segundo que esto abra, para que ustedes vean cuál es la información que contienen estos archivos. El archivo Advanced y el archivo Totals tiene básicamente información muy similar, que yo voy a usar en el modelo, los voy a mezclar. De hecho, pues ya está hecho como tal el modelo, y los uso para obtener la información que yo requiera. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Bueno, por aquí ya abrió. ¿Listo? Entonces acá ven que tenemos el archivo con un montón de información, en donde tenemos un ranking pues de jugadores, donde tenemos el jugador como tal de la NBA, la posición, la edad, el equipo y un montón de información adicional que me va a ayudar a determinar en este punto, mi pregunta para Machine Learning es, necesito saber cuál es el performance de los jugadores. ¿Listo? Digamos ahí como dato, general, que yo sé que de pronto no todos saben acá temas de la NBA, de hecho yo no lo sabía hasta que me puse a hacer este ejercicio, y es que el performance de los jugadores se mide, eh, por puntuación, dependiendo de la cantidad de puntos marcados, partidos jugados, etcétera, etcétera. Y en la NBA se denomina el PER, eh, que es básicamente el Performance Efficiency Rating de cada uno de los jugadores. ¿Listo? Entonces acá tenemos un montón de información que me va a ayudar a validar cuáles van a ser los mejores jugadores, dependiendo de las temporadas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces acá voy a cerrar esto. Bueno, de hecho lo voy a dejar preabierto. Vamos a abrir como tal los modelos. Entonces, ¿qué hice yo? Mm, Creé pues mi experimento. Para eso, simplemente empecé a importar mis datasets a mi modelo y empecé a crear mi modelo en Machine Learning. Entonces, así es como se ve un modelo en Machine Learning. Voy a hacerle un poco de zoom a esto. ¿Listo? Donde mi punto de partida van a ser esos dos archivos que les mencioné anteriormente, el Leash NBA Totals, y el Advanced. ¿Listo? Entonces acá tengo esa información. ¿Cómo la importé? Pues no, simplemente por acá le di nuevo, me fui a Dataset e importé mi módulo localmente porque pues es un archivo de Excel. ¿Listo? Acá no estoy todavía tocando bases de datos ni nada por el estilo. Entonces, si yo me voy hacia acá, hacia mi dataset y le doy visualizar, ese archivo que acabamos de ver en el Excel, que era un archivo CSV, también lo voy a poder visualizar directamente desde mi Machine Learning Studio. Entonces es exactamente el mismo archivo. ¿Listo? En este sentido, tiene 5.000 filas y 31, digo, 15.000 filas y 31 columnas. Es un montón de información. Con base en eso necesito empezar a contestar mi pregunta. ¿Listo? Entonces, como tengo dos de los archivos, lo primero que hice fue realizar un join data y, comparar como tal las columnas que son iguales, para que se unan en un solo archivo. ¿Listo? Entonces yo las uno. Realmente esto uno podría empezar a decir, bueno, todo eso yo lo puedo hacer en un Excel. Sí, es un poco más complejo en Excel, porque acá simplemente pues yo le digo Launch Column Selector y selecciono las columnas que realmente son funcionales, y lo mismo en el segundo caso. ¿Listo? Aquí estarían mis dos archivos. ¿Listo? Posteriormente hago
un reprocesamiento pues del texto que se encuentra allí. Simplemente pues selecciono el idioma y demás. Y acá le voy a decir que me remueva caracteres especiales para no tener ningún tipo de inconveniente con la información. Posteriormente le digo que quiero editar la metadata. Y es que todos estos nombres que ustedes veían como RK, post, TM, pues realmente son como ranking, position, team, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que toda esa información realmente le ponga los nombres que yo sí quiero ver. Entonces acá encontramos ranking, position, team. Tradúzcame esto a este tipo de información. A eso se refiere edit metadata. Entonces ya yo me voy aquí a visualizar los resultados en este punto de mi modelo de Machine Learning. Estoy transformando mi información para ver realmente lo que yo quiero. ¿Listo? Ahí es donde hablamos de transformar la información, como en el punto 4 del ciclo. ¿Listo? Entonces ya no me dice RK, P, creo que era PS, bueno, etcétera. Aquí ya me está transformando la información por lo que yo requiero puntualmente. ¿Listo? Entonces, posteriormente, aplico una transformación de SQL, que es básicamente le estoy diciendo es actualíceme como tal el archivo basado en el preprocessed player que hicimos anteriormente, desde una columna específica hasta los games played, por ejemplo. Acá hay algo puntual, es que se identificó que si colocábamos esto a 55 juegos ejecutados, pues nuestro modelo funcionaba un poco mejor que si lo dejábamos, digamos que como abierto, como una pregunta abierta. ¿Listo? Nuevamente aplico edición de metadata. Acá simplemente estoy cambiando el tipo de datos a tipos de datos integrados. Acá nuevamente aplico una edición de metadata y acá simplemente le estoy diciendo que todos estos que son porcentaje son datos tipo floating. Esto es un poco más de conceptos de estadística y demás. Realmente este es un modelo que tiene bastantes pasos a tener en cuenta. Acá yo aplico algo importante y es el clean missing data. ¿Qué pasa con ese clean missing data? ¿Recuerdan cuando hablábamos de datos desconectados? Que es cuando no tengo la información completa. Ah, ok. 511 vehículos me generaron un 30% de contaminación, pero esos 511 vehículos, ¿cuántas toneladas de gasolina consumieron? No lo tengo. O tengo la cantidad de toneladas de gasolina consumidas, pero no tengo la cantidad de vehículos que lo hicieron. Todos esos datos que se encuentran en limpio, pues, porque son datos desconectados, yo los puedo limpiar o podría llegar a aplicar incluso otros temas estadísticos como la media aritmética para que él llegue y me calcule eh, por, no sé, una regla de tres o algo así, eh, cuál es esa información y que la rellene él mismo. Pero pues normalmente lo que yo hago es que mejor limpio la información para que no me vaya a afectar mi modelo. ¿Listo? Acá selecciono las columnas que yo quiero ver en el dataset. En este caso puntual, solo el jugador, la posición, la edad, el equipo y cuál es ese PER, el que yo les hablaba anteriormente. ¿Listo? Que es como el performance del jugador. Entonces, en ese caso, pues ya tengo como tal los datos puntuales que yo quiero ver, lo más limpio posible y demás. Y ya esto se redujo de 15.000 filas a solo 9.000 con 5 columnas. ¿Listo? Y acá ya tengo mi PER. Entonces, en la NBA, digamos que a través de la historia, creo que ningún jugador hasta el momento ha pasado los 35 puntos en el PER. ¿Listo? Entonces acá vemos la puntuación de cada uno de los jugadores. Entonces 25 pues es bastante bueno y así sucesivamente voy a tener los diferentes jugadores a través de las temporadas y toda la información que veíamos anteriormente. Acá yo ya tengo solo lo que me interesa. ¿Listo? Tengo un poco de información. De hecho, yo podría decir, no, a mí solo me interesa el jugador y el PER. ¿Listo? O el jugador, la posición y el PER. En este ejemplo puntual, pues. ¿Listo? Acá voy a tener algunos valores que necesito empezar a tener en cuenta como tal. Simplemente le digo, acá lo que más me interesa, pues es mi columna de PER, que es lo que yo voy a predecir puntualmente. ¿Listo? Y acá viene la parte interesante del modelo. ¿Listo? Que es donde se aplican los algoritmos de los que hablábamos anteriormente. Si ustedes se dan cuenta en mi modelo, ¿qué hice yo? Hice algo que se llama un split data y es que el 80%, bueno, en este caso el 90% de la información, ¿sí? 0.9,
que vemos acá al lado derecho, se vaya a entrenar a un modelo, ¿sí? Y el 10% de la información restante, que es lo que va a salir por mi segundo punto del split data, se me vaya a un modelo de score. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen el 100% de la información, cogen el 90% y le dicen, vaya hacia el algoritmo, aplique todo el algoritmo estadístico, hágame la predicción. Yo ya conozco mi 10% restante. Te voy a poner ese 10, pero haz tu predicción y luego comparamos ese 10% si sí es congruente con lo que ya ha sucedido a partir de mis datos históricos. En ese sentido, yo voy a decir, ok, mi modelo es funcional, mi modelo está entrenado y puedo empezar a publicarlo o empezarlo a usar para realmente mi planeación o lo que yo requiera tener. ¿Vale? Entonces acá sale como tal hacia el modelo de entrenamiento, aplico mi algoritmo, en este caso es un algoritmo de regresión. ¿Por qué? Porque recuerden que quiero obtener un número. Cuando quiero obtener un número, aplico modelos de regresión, pero no solo me quedo con eso, sino que le voy a decir, no, por el otro lado, aplíqueme otro modelo, otro algoritmo de regresión. Entonces acá estamos aplicando un linear regression y por acá un neural network regression. Son modelos que vemos como tal en esta parte de machine learning, en donde vemos los diferentes eh, algoritmos y demás que veíamos anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí están los de detección de anomalías, clasificación, clusterización, regresión, lo mismo que veíamos hace un momento en la presentación. ¿Listo? Posteriormente que yo ejecute todo esto, pues me van a dar me van a dar los resultados como tal del score. ¿Listo? Entonces yo podría irme acá y decir, bueno, yo ya quiero empezar a visualizar esas predicciones con ese 10% que le di para que hiciera como tal la predicción. Entonces acá vemos mi misma tabla con mi PER, que es lo que yo necesito, y acá vemos algo que se llama el Score Labels, que es la predicción de mi modelo. Entonces, ese 10% de este jugador me está dando que él tiene un 13.4 en el PER y la predicción me está dando 12.3. Él tenía un 16, me está dando un 14. Él un 26, me está dando un 23. Entonces vemos que la predicción es bastante acertada en algunos casos puntuales, en otros pues tal vez no mucho, de pronto un 8.7 a un 13 si se está llegando a algún desfase. Entonces yo puedo simplemente empezar a comparar acá ese PER con mi score labels y él me va a dar una gráfica muy similar a esta. Cuando hablamos pues de este modelo de predicción, entre más se acerque esta gráfica a ser una línea diagonal como tal, ¿sí? Una línea que atraviese pues toda nuestra gráfica. Cuando nuestro modelo se acerque a esa línea es cuando más perfecto va a ser la predicción, va a ser mucho más precisa. Acá encontramos que existe alguna dispersión, pero pues todo tiende a agruparse en esa línea que nosotros hablamos. Entonces digamos que, perfecto, nuestro modelo sí se está acercando a ser un modelo de predicción estupendo. Yo podría validar también el otro score model y posteriormente lo que hago es que lo evalúo. Le digo, mira, de esos dos algoritmos, realmente cuál es el algoritmo más funcional. Entonces yo lo puedo visualizar acá también. Y él me va a decir acá algo muy importante y es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación me va a decir cuál es el modelo más preciso. En este caso, este me está dando un 56% de precisión en la predicción. ¿Sí? Y este me está dando casi un 60%, ¿listo? En la predicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo o el algoritmo que evaluamos al lado derecho, que es el Neural Regression, me está dando una mejor predicción, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues como ese modelo es el que me funciona, ese modelo es el que mejores resultados me dio, yo simplemente lo selecciono y lo publico, ¿vale? Esto lo hice hace un segundo, le dice, acá uno le da clic en Updates, Predictive Experiment, él me crea una nueva pestaña, limpio mi modelo lo más que pueda y todo ese modelo que vimos anteriormente se encuentra solo en este cubo que vemos acá, ¿listo? Todo el modelo de entrenamiento que acabamos de ver solo lo encuentro en este cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá tengo un Web Service Input, que es el que me va a ayudar a publicarlo posteriormente hacia mis usuarios, hacia mis aplicaciones y demás que yo quiera tener. ¿Listo? Y lo ingreso como tal a mi Score Model. ¿Qué ven ustedes aquí adicional? Ven un segundo archivo que se llama Players Inputs.
Ese es otro de mis archivos que yo tengo acá. Si ustedes lo pueden visualizar, tratar de abrirlo desde acá, solo para que vean qué información es lo que tiene. Si se dan cuenta, ese solo tiene player, position, age, team, ¿sí? Jugador, posición, edad, equipo, y no tiene nada más. Entonces le estoy ingresando a mi modelo este archivo para que él me añada una nueva columna acá que me diga el PER o el performance, pues, de esos jugadores. ¿Listo? Ahí en ese momento, pues ya voy a hacer realmente predicción. En el modelo anterior solo lo estaba entrenando. Acá ya estamos haciendo predicción. Entonces, posteriormente esto me va a dar nuevamente un score model, un nivel de puntuación y demás. Posteriormente edito los datos para que él me muestre lo que yo tenía. Entonces, en este archivo puede que se llame el score model. ¿Sí? Lo que yo hago acá es que cambie ese score model por un PER. ¿Listo? Acá edito nuevamente la metadata para que eso sea un valor integral y demás. Y yo pueda tener una salida hacia mi web service. ¿Listo? Entonces, si yo me voy por acá a ver los resultados, de hecho por acá, listo, visualizar. Entonces, acá él está tomando la información de ese 2017 que estábamos viendo acá, de estos jugadores, puntualmente, y ya me está prediciendo el PER. Todo lo que ustedes ven acá ya es predicción. ¿Listo? Entonces, en este caso puntual, que pues realmente quería poner un caso muy genérico, para que ustedes más bien vayan evaluando puntualmente en su nicho de negocio, en sus compañías, cómo podría llegar Machine Learning a ser aplicado eh, eh, en su negocio como tal. Entonces, por eso puse un ejemplo pues muy general, pero pues que les va a ayudar a dilucidar un poco acerca de este tema de Machine Learning. Entonces, hasta este punto ya tenemos predicciones y ya podemos decir nuestro modelo está listo para ser publicado. ¿Listo? Publicado tal vez en una base de datos de SQL para que sea consumido en un Power BI, publicado tal vez en una aplicación web, en un web part que yo necesite, eh, que me grafique dashboards o cosas interesantes. En este caso puntual, le serviría, por ejemplo, a un director técnico cómo saber realmente cuáles serían los jugadores óptimos para poner en su siguiente temporada, cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, pues, eh, básicamente hasta acá queríamos abordar esos temas de Machine Learning. Esto es realmente como una introducción a todo el tema de ciencia de datos y Machine Learning para que ustedes tengan una idea mucho más clara de estos conceptos y la podamos empezar a aplicar a las compañías, porque pues lo que les decía al inicio, tenemos mucha información y no sabemos usarla actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna inquietud eh, respecto a lo que vimos en este momento. Eh, Estamos terminando muy puntuales esta sesión como tal de Machine Learning. Entonces, si tienen alguna inquietud, yo estoy muy atento para poderlos apoyar. Voy, Tenemos ahí ya una pregunta. ¿Quieres que te la vale, lea o la puedes ir viendo? déjame ver. Machine Learning y Big Data, ¿cómo se relacionan y en qué se diferencian? Bien, hay un concepto aún más elevado a esto que se llama la inteligencia artificial, IA. Yo creo que ya ustedes lo han visto anteriormente. ¿Listo? ¿Qué sucede con IA? IA envuelve muchos conceptos. Uno de esos es Machine Learning, otro de esos es Big Data, otro de esos, bueno, hay un montón de conceptos. Pero ¿qué sucede? Cuando yo hablo de Big Data, pues sí, tengo mucha información realmente en mi compañía, pero ¿qué estás haciendo con esa información? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si la estás usando, Big Data te sirve para algo realmente, estás tomando decisiones con base en esa información. Puede que sí o puede que no. En el caso de que puede que no, entonces añadimos un segundo concepto, Machine Learning, y empezamos a solucionar preguntas con esa información que tengo, con toda esa cantidad de datos que tengo elevados. Posteriormente, ya paso a un modelo de inteligencia artificial en donde yo ya diga, no, es que yo quiero tener un bot, por ejemplo, no sé si saben cuál es el concepto de bot, que es básicamente esos chats interactivos que vemos que ya nos responden preguntas de manera automática.
Yo podría decir, listo, ya tengo mi Big Data, mi Machine Learning con mis modelos y monto un bot para que yo pueda decir, hey, ¿cómo va a estar mi siguiente mes? Y el bot me conteste con base en todos esos modelos. Entonces, al final del ejercicio, todo esto se llega a concatenar. ¿Listo? En respuesta, pues, a Mario. Podemos tener acceso a la presentación. Listo, me sincronizo con Lina para que ustedes puedan llegar a tener acceso a esto. ¿Cuándo vuelve a haber otro webinar? Realmente en este momento, pues digamos que Software One durante todo el año está lanzando diferentes webinars. Ahí es que estén muy pendientes porque pues sus gerentes de cuenta les estarán compartiendo diferentes webinars a lo largo del año. Entonces, para que estén muy pendientes y se puedan inscribir. ¿Se puede acceder a un trial de Azure Machine Learning Studio? Sí, por supuesto que sí. Yo normalmente lo que hago es que creo una suscripción de Azure y desde Azure creo mi Machine Learning Studio. No obstante, ustedes pueden ingresar a Machine Learning directamente, escriben Machine Learning Studio. Eso les da un trial para ejecutar como tal algunas, ahí si no estoy mal es ejecución por segundos o por minutos. Entonces ustedes crean un modelo, lo ejecutan, lo prueban y ahí pueden estar validando. ¿Listo? Pero sí existe un trial, lo pueden hacer sin ningún problema. Eric nos menciona si se puede hacer análisis de información en línea. De cierta manera sí. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, Eric? Y es cuál es mi data source, ¿sí? ¿De dónde estoy jalando pues la información? Entonces yo digo, es que yo lo tengo desde un archivo CSV, pues en ese momento no puedo hacer un análisis en línea, que era lo que les mencionaba. Es que toda mi información está siendo inyectada a una base de datos y ese es mi data source. En ese momento sí estoy teniendo un análisis en línea de cierta manera porque pues toda mi información está ingresando constantemente a mi base de datos y me va a estar cambiando constantemente mis resultados y mis predicciones. ¿Listo? Giovanni, en específico es aplicar modelos o fórmulas estadísticas a una base de datos depurada. ¿Existe versión tipo Express para fines de capacitación? No, digamos que si habláramos de una versión Express para hacer Machine Learning, hablaríamos, por ejemplo, de un simple Excel, ¿sí? Yo en Excel, por medio de todas las fórmulas, y por ejemplo un Excel 2016, tiene un montón de ayudas en fórmulas y demás que nos ayudan a hacer ya de cierta manera Machine Learning. Pero no obstante, pues eso es lo que yo hablaría como algo Express. De resto, pues eh, hay algo importante acá a tener en cuenta y es que yo hablé de Azure Machine Learning Studio, pero Machine Learning también está disponible en otras plataformas, como por ejemplo en Amazon. Entonces, allá en Amazon también podría llegar a hacer este tipo de modelos como tal. ¿Listo? ¿Dónde puedo encontrar la documentación de cómo construir los modelos? Vianis, hay bastante información en la Microsoft Virtual Academy para llegar a hacer este tipo de información. No obstante, también te puedes apoyar, obviamente nosotros cuando ya tengas mucha información, a veces nosotros también empezamos a trabajar internamente en nuestros modelos hasta que llegamos a un punto en que ya no podemos construir nada más y pues para eso Software One está para apoyarlos en este tipo de trabajos. ¿Listo? La fuente de datos podría ser de redes sociales, Twitter, Facebook. Sí, es un poco más complejo porque tengo que integrarlo como tal, pero podría llegar a hacerse, por ejemplo, de cada vez que hagan un hashtag con mi compañía o un hashtag con mis productos, que toda esa información realmente se esté almacenando en una base de datos para yo después poder hacer todo este tipo de clusterización y demás que hablábamos en los diferentes algoritmos. ¿Listo? Bueno, Bien. Jason, mil gracias por tu apoyo en la sesión del día de hoy. Recuerden todos que pueden acceder a la grabación de esta sesión en nuestro blog o en nuestro canal de YouTube. Al finalizar la sesión encontrarán una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión respecto a esta sesión y si tienen alguna pregunta adicional o alguna inquietud, pueden contactarnos al correo info.co@softwareone.com. Les envié las direcciones por chat para que las tengan por si las necesitan. De nuevo, mil gracias Jason y mil gracias a todos por participar en la sesión del día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.